Mateo capítulo 27, verso 45 en adelante. Dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Bajo esa gran afirmación vamos a meditar el día de hoy. Bajo esta afirmación del Señor Jesucristo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Un gran conflicto, hermanos, en el alma. ¿Alguna vez usted se ha sentido desamparado? ¿Alguna vez usted ha sentido como que Dios no lo escucha o como que Dios lo ha dejado? Bueno, Jesús lo vivió, pero de una manera multiplicada. No sé, hermanos, si se puede hacer algún ajuste, porque siento que tiene mucho eco. No sé allí, no sé, quitarle un poco de medio, no sé si lo puede arreglar un poco allí. Muy bien. O tal vez es mi percepción desde aquí, no sé, tal vez. Quiero que sigamos leyendo el versículo 47. Verso 47. Dice: algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él, viniendo a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Y estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Muy bien. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El momento más difícil de nuestro Señor Jesucristo no fue cuando agonizaba emocionalmente allá en el Getsemaní, ¿se acuerdan? Cuyo sudor, dice la Biblia, era como grandes gotas de sangre. No fue cuando su íntimo amigo Judas lo traicionó. ¿Se acuerda de Judas? El que mojaba el pan con Jesús allí en su misma copa. No fue cuando lo golpearon salvajemente y todos hacían burla y escarnio de él. No fue ese el momento más difícil. No fue cuando su principal discípulo, Pedro, lo negó 3 veces. No fue ese el momento más difícil. El momento más difícil de Jesús fue cuando estaba colgado en la cruz y se sintió abandonado por el Padre, a causa, hermano, de cargar en sí mismo el pecado de toda la humanidad. Quiero que ponga atención, que disfrute la palabra del Señor, porque si se distrae, entonces le pierde el hilo y le pierde también
el interés. Quiero referirme un poco a acontecimientos importantes que rodearon el sacrificio y la muerte de Jesús en este pasaje. Uno de los primeros es el que encontramos en el versículo 45. Dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Es desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. La importancia de este hecho, hermano. En el Antiguo Testamento, la oscuridad repentina era símbolo del juicio de Dios, pero también símbolo de su tristeza ante el pecado, como se profetizó en el libro de Amós. Amós capítulo 8, verso 9, está la profecía de este acontecimiento. Cuando Cristo estaba crucificado, se puso oscuro totalmente, desde las 12 hasta las 3 de la tarde. Oscuridad completa. Amós 8:9. Ponga atención, no se distraiga, no platique, no mire el celular. Dice Amós 8:9: acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en un día claro. Estaba profetizado. Al cubrirse el sol, el texto nos está diciendo que el Padre Celestial estaba derramando juicio sobre Jesús, el juicio que nos correspondía a nosotros. En ese momento Él cargaba espiritualmente con las faltas de la humanidad. También refleja la desconexión del tiempo, el sufrimiento cósmico, hermanos, por la muerte del Hijo de Dios. Esa oscuridad también muestra el respeto y el dolor que la creación muestra en ese momento por el sufrimiento y la muerte del Hijo de Dios. No pasó desapercibido ni para el sol ni para la luna la muerte de Cristo. ¿Por qué tiene que pasar desapercibido para el ser humano? Si ni para el sol ni para la luna ese fue un día cualquiera, de ninguna manera. Según algunos datos de historiadores extrabíblicos, hay un hombre llamado Talo o Talus en latín. Fue un historiador del siglo I. Escribió que alrededor del año 52 después de Cristo, sus escritos se perdieron. Pero otro historiador llamado Julio Africano lo citó en el siglo III. Y según la cita de este otro historiador, Talo escribió sobre una extraña oscuridad que cubrió el mundo y la intentó explicar como que fue un eclipse del sol. Pero no fue un eclipse del sol. Un eclipse dura poco. Puede durar, no sé, 3 horas, pero empezando desde que se está claro. Pero los momentos de oscuridad son pocos minutos. Pero esta fue una oscuridad total, completa, sobre el mundo entero. Un eclipse solo cubre una parte, una región, pero no puede ser una oscuridad total. Y el Señor dice en la profecía de Amós: haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en un día claro. Fue completo. Otro historiador llamado Flegón de Trales, fue un cronista griego del siglo II, escribió
que en el año 4 de la Olimpiada 202, en las que realizaban los griegos, dice que coincide con el año 32 o 33 después de Cristo. Y dice que ocurrió el eclipse de sol, así lo llamaron ellos, más grande jamás visto. Bueno, era más grande que todos, porque lo más seguro es que no era solo un eclipse. Dijo que se hizo de noche en pleno mediodía y que hasta se veían las estrellas, acompañado además de un fuerte terremoto. ¿Por qué estamos dando estas citas históricas, extrabíblicas? Y no de judíos, sino de griegos. Porque mucha gente piensa, hermanos, que lo que está escrito en la Biblia es fantasía, es mito, es leyenda. Lo mencionamos, hermano, para que lo veamos con el realismo con el que la Biblia lo presenta. Veámoslo con ese realismo con que la Biblia lo presenta. Esa oscuridad, hermanos, fue muy, muy importante. Fue notoria, acompañada también del terremoto. Pero vemos en el versículo 46 al 49. Dice el versículo 46: cuando era la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? A pleno mediodía. Y en ese momento que él dijo eso, el cielo se oscureció, hermano. El cielo se oscureció en su totalidad. Cuando él dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? A la hora novena se oscurece el cielo. Y desde ese momento, hermanos, la tierra estuvo en total oscuridad, mientras Jesús estaba colgado en la cruz. Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: a Elías llama a este. Porque no estaba hablando ni en griego ni en hebreo, estaba hablando en arameo, un idioma que ya no era usado, pero que Jesús sabía muy bien. Bueno, Jesús sabe todos los idiomas, porque todos los idiomas proceden de Dios. Todos vienen de Dios. Así que Jesús, cuando está diciendo ahí: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, está citando textualmente el Salmo 22, verso 1. En el Salmo 22, 1 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Era una profecía que se estaba cumpliendo en ese momento. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, como de día, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. No importa cómo nos sintamos, lo que sintamos no importa. Lo importante es que Dios es fiel. Amén. Dios es fiel. El salmista quizá lo está diciendo desde su perspectiva, pero no sabía que estaba generando una profecía que se cumplió en Jesús. Pero el mismo salmista aquí, cuando dice: ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás lejos de mi salvación?
¿por qué estás lejos de las palabras de mi clamor? Le dice, no respondes, no hay reposo para mí. Pero empieza la alabanza, no la queja, la alabanza. Porque somos propensos a quejarnos en los momentos de dificultad. Pero aquí hay alabanza. Le dice, tú eres santo, tú que habitas en las alabanzas de Israel. Y empieza a recordar que los padres esperaron en Dios y que Dios los libró. ¿Cuándo? En Egipto, en el desierto, en la conquista de Canaán, en el tiempo de los jueces, en el tiempo de los reyes. Dice, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Hermanos, cuando estamos pasando momentos difíciles, porque yo creo que todos los pasamos, Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido el mundo. ¿Por qué dice en el mundo tendréis aflicción? Porque este mundo no es la gloria, hermanos. Este mundo no es la gloria. Y aquí hay dificultades. Dificultades que provienen de nuestra familia, dificultades que provienen de nosotros mismos por las decisiones que tomamos, dificultades que vienen producidas por la naturaleza, que vienen producidas por los gobiernos que toman malas decisiones. Pero en el mundo hay aflicciones. Miren la complicación económica en la que ha caído el mundo hoy con los precios del petróleo. Creo que no hay nadie de aquí que desde que comenzó la guerra allá en el Golfo Pérsico, no me diga que usted no ha pagado. Yo calculo que podría ser, hermano, que entre combustible, entre comidas caras que uno compra y todo eso, yo pagué como 10,000 empiras de más en todo ese tiempo que está la guerra, o 8,000 o 7,000. Y lo mismo ustedes. Ustedes ya pagaron sus 6,000, 7,000, 8,000, 20,000, según sean sus gastos, 30,000, 40,000, 50,000 en lo que va de esta guerra. Todos, hermanos, somos alcanzados. En el mundo tendréis aflicción, porque es que así es el mundo. Es un mundo de aflicciones. Pero lo bello, hermanos, es que el Señor está con nosotros, aun cuando nosotros pensamos que Él no está. Hermanos, sí, un gran error terrible que cometen muchos cristianos hoy es definir su relación con Dios en base a lo que sienten. Ay, es que yo no siento nada. ¿Y qué importa que no sienta nada? Tenga fe. La fe no es por sentir, la fe no es por ver, la fe no es por oír algo humano. Amén. La fe es por creer la palabra de Dios. ¿Sabe qué le reprochó Jesús a los judíos después de la resurrección? Le reprochó su incredulidad. No le reprochó el no sentir algo, le reprochó no creer. Porque creer, hermanos, es algo que nosotros decidimos. Sentir es algo circunstancial. A veces sentimos miedo, a veces podemos sentir enojo, a veces sentimos alegría, a veces sentimos tristeza. Algo curioso de la tristeza es que la persona está sintiendo tristeza y está llorando, y llega alguien y le dice: no llore, ya no llore. Como que si fuera una decisión, ¿verdad? Como que el no sentirse triste fuera una decisión de prender y apagar. Es un sentir circunstancial que llegó, ya pasará. Pero como nosotros no nos movemos por lo que sentimos, sino que nos movemos por fe, nos movemos por creer. Amén. Hasta Jesús se sintió desamparado. En el Getsemaní se sintió triste hasta la muerte. Ajá, ¿qué no puede sentir usted entonces?
¿O es que acaso estando en este mundo, usted cree que va a sentir que está en la gloria? Siempre. No, hermanos. Este grito demuestra el sufrimiento real de Jesús. Él gritó, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? La gente no entendió. La mayoría de la gente no entendió. Los discípulos entendieron después y lo tradujeron. Era algo entre él y el Padre. No importaba si los demás lo escucharan. No quería que los demás lo escucharan. Quería que su Padre lo escuchara. Por eso lo dijo en arameo. Pudo haberlo dicho en griego. Pudo haberlo dicho en latín. Pudo haberlo dicho en hebreo, pero escogió decirlo en arameo, porque casi nadie lo entendía. Pero su Padre lo entendía. Él experimentó, hermano, el peso de la separación de Dios a causa del pecado. Por un momento, en ese momento Jesús estaba cargando todos nuestros pecados. ¿Cuántos pecados estaba cargando Jesús? ¿Están poniendo atención, hermanos? ¿Cuántos? Todos. Los pecados pasados, los pecados presentes, los pecados futuros, los pecados de las generaciones que vivieron hace siglos, los pecados de los que vivirán en otros siglos más adelante, si el Señor no ha venido, no termina con esta generación. Segunda Corintios 5:21 dice, Segunda Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado. ¿Quién no conoció pecado? Jesús. Pero dice, por nosotros lo hizo pecado. Incluso cargó con una maldición. Maldito el que es colgado en un madero. Y esa maldición cayó sobre Jesús y era para nosotros y cayó sobre él. Gloria a Dios, hermano. Qué lindo es el Señor que nos ama. Isaías 53:5, verso 6, después el verso 10. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mire lo que dice: mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Quisiera que me alisten allí una canción que está ahí en la computadora, que hagan el enlace para verla ahorita. Dice: mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. En ese momento, verso 10, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Pero mire, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Nosotros somos el linaje del Señor. Vivirá por largos días, o sea, eternamente. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Por eso, hermano, el que no tiene a Cristo no será prosperado por Dios. Si no tiene a Cristo, no será prosperado por Dios, porque todo será prosperado en Jesucristo. Dice:
y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Si no tiene a Cristo, no tiene nada. Aunque pueda tener millones de dólares y propiedades, no tiene nada. No tiene nada. Hermanos, el pecado causa división entre Dios y el hombre. Por eso es que Jesús pudo sentir que el Padre lo había abandonado, pero es que eso es lo que también provoca la carga del pecado. También, hermanos, no lo dice la Biblia, pero es muy seguro que el Padre, en su gran amor y en su misericordia, no quiso ver el sufrimiento de su Hijo. No era fácil, era muy doloroso. Y el no sentir al Padre viéndolo, Jesús también sintió un abandono. Isaías 59:2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Hermanos, el pecado nos hace sentir que Dios está lejos de nosotros. Trae tristeza y frustración. ¿Cuándo es que sentimos más lejos a Dios? Cuando el pecado está reinando en nuestro corazón. Como dijo Pablo, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. Es que una cosa, hermanos, es que por naturaleza seamos pecadores, y otra cosa es que el pecado reine. Y cuando eso pasa, cuando el pecado está controlando nuestra vida y nosotros sabemos qué tipo de pecado están controlando nuestra vida, eso trae tristeza, trae frustración, hace que parezca que Dios está lejos. Pero lo que está pasando es que el pecado está creando una división. No hay, dice la Escritura, no hay paz para el impío, ha dicho Jehová. Cuando nosotros, hermanos, aún cuando somos cristianos, nos comportamos impíamente, perdemos la paz, perdemos el gozo. Y a veces somos tan ingratos que hasta queremos culpar a alguien más, a sabiendas de que algo no está bien en nosotros, a sabiendas de que algo mal estamos haciendo. Estamos buscando culpar a alguien más. A veces se culpa a Dios, a veces se culpa a un familiar, a veces se culpa al pastor, a la iglesia, cualquiera. Pero ha perdido la paz, ha perdido el gozo. Algo malo ha pasado o está pasando y no lo quiere reconocer. ¿Se pudo, hijo? ¿Sí? Muy bien. Recordando el pasaje de Isaías 53, mas ser herido fue por nuestras rebeliones. Yo quiero que le ponga cuidado a esta canción, que sería muy bonito que la aprendamos, que la podamos saber, porque tiene, hermanos, un mensaje 100% real para nuestras vidas. ¿Está listo? Sí, muy bien. Si se puede, y si no, me dice para dejarlo para el final, de pronto con otra computadora. Muy bien. Dice, vamos al versículo 47.
Dice, algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, a Elías llama a esto. Porque confundieron la palabra Elí, Elí. Elí, Elí, que significa Dios mío, Dios mío. Verso 48, dice, y al instante corriendo, uno de ellos, lo más seguro uno de los soldados que estaban allí, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros le decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Pero hubo uno que tuvo compasión. La mayoría no estaba teniendo compasión, pero uno se compadeció de Jesús y fue a tomar vinagre en una esponja y con una caña le alcanzó. Vinagre está traducido en la Biblia. Pero el vinagre que le dieron a beber a Jesús, quiero que me ponga atención, no era vinagre común como el de cocinar, como el que utiliza la hermana Xiomara para hacer los encurtidos, ¿verdad? Sino que era una bebida militar romana llamado posca. Pudo haber sido un gesto de compasión y alivio, y también el cumplimiento de una costumbre de la época. En el contexto romano, ¿qué era la posca? Lo que en los evangelios se traduce como vinagre, porque de pronto si lo traducen como posca no hubiéramos entendido que era posca, porque posiblemente algo así no exista hoy. Entonces se traduce vinagre, algo que nosotros podemos entender, sí era parecido al vinagre, pero no específicamente vinagre. Era un vino agrio. Eso era la posca. Era una mezcla de agua, vinagre de vino, que ya se había echado a perder, estaba agrio. Y a veces le mezclaban hierbas aromáticas. Podríamos decir hoy, ¿verdad? Como mentas, cosas así, para darle un sabor. Era la bebida del ejército. No era un castigo, hermanos. Era la ración oficial diaria de los soldados romanos y de las clases más pobres, porque los meros tomaban vinos caros, sidras caras, pero esta era la bebida para los soldados. Tenía también, hermano, una función médica y de salud. En el siglo I, el agua común solía estar contaminada con bacterias. El vinagre actuaba como un antiséptico natural, algo que desinfectaba el agua y prevenía enfermedades como la diarrea en las tropas, enfermedades gastrointestinales. Así que le mezclaban este vino agrio con algunas esencias aromáticas y lo mezclaban con agua y ya tenían una bebida que les funcionaba mejor que el agua, que la simple agua. Servía mucho para quitar la sed. La posca quitaba la sed de forma mucho más efectiva que el agua sola. Pues sabemos, hermano, el sol de aquellos territorios del Medio Oriente son fuertísimos. Así que era normal que los soldados que custodiaban a Jesús tuvieran un recipiente lleno de esta bebida para ellos mismos. Iban a estar ahí todo el día bajo el sol. Era normal que tuvieran posca, esa bebida que la Biblia traduce como vinagre. Hubieron dos momentos diferentes con significados distintos que a veces los confundimos como que fuera uno solo.
Espero que me estén poniendo atención, hermano. Si por alguna razón usted no está poniendo atención o está distraído, ¿no?, pues allá va, le voy a suplicar que vuelva a escuchar el mensaje en Facebook, ¿verdad? A veces puede pasar que estén de algo enfermo. Los textos históricos muestran que a Jesús se le ofreció líquido en dos momentos muy específicos de su ejecución, y sus propósitos fueron totalmente contrarios. Por ejemplo, antes de ser clavado en la cruz, le ofrecieron a beber algo también y él lo rechazó. Al llegar al Gólgota, donde Jesús fue crucificado, le ofrecieron vino mezclado con hiel o mirra. En Jerusalén, la Jerusalén de aquella época, existía una tradición judía donde las mujeres compasivas preparaban esta mezcla fuerte para dársela a los condenados, y funcionaba como un anestésico para adormecer los sentidos ante el dolor físico. Jesús lo probó, pero lo rechazó, pues decidió enfrentar el sufrimiento con total conciencia. Pudo haberlo bebido, pudo haber adormecido un poco sus sentidos, pero él decidió no hacerlo. ¿Dónde está eso? En el versículo 33, Mateo 27, un poco atrás. Un poco atrás. A veces confundimos como que es el mismo. No, no es el mismo hecho. Verso 33. Dice el verso 33. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa el lugar de la calavera, o sea, donde Jesús iba a ser crucificado, dice, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. No es el mismo que le llevó el soldado con la caña. Era otra bebida. Se la dieron al inicio, cuando lo iban a crucificar. A Jesús lo llevaron allí como a la hora tercera para crucificarlo, como a las 9 de la mañana. O sea que podemos decir que como a las 9 de la mañana le ofrecieron esta bebida que le iba a servir para amortiguar el dolor. Pero él no quiso. Lo probó y ya no quiso beberla. Pero está este otro, antes de morir. Horas más tarde, Jesús exclamó: tengo sed. Y allí es donde un soldado corre, empapa la esponja en esta bebida que antiguamente le llamaban posca, era para el uso de ellos, la puso en una caña, en un hisopo, y se la acercó a la boca a Jesús. Este sorbo de vino agrio le humedeció los labios, las cuerdas vocales, bebió un poco, dándole la fuerza física necesaria para pronunciar con voz potente sus palabras finales: consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Consumado es. Para un crucificado, hermano, era difícil hasta hablar, mucho menos gritar. Su boca estaba seca, deshidratado, sus cuerdas vocales quizá pegadas, sin fuerzas. Respirar era como que le enterraran cuchillos. Pero Jesús tuvo fuerzas para decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, consumado es. Quiero que vayamos a Juan 19, 28. Juan 19, 28. Dice: después de esto, sabiendo Jesús, o sea, él está crucificado en ese momento, que ya todo estaba consumado,
dijo para que se cumpliese la escritura: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre, o sea, posca. Entonces ellos empaparon en vinagre en una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Y dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, o sea, aquí sí tomó, no fue una gran cantidad, pero tomó lo necesario como para refrescar su boca, humectar su boca. Y dijo, consumado es, o sea, terminado está, hecho está, realizado está el sacrificio, se ha terminado, se cumplió totalmente. Eso es lo que está diciendo Jesús. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. ¿Se pudo con la computadora, hijos? ¿No se pudo? ¿O se pudo? Me tienen así como en el limbo. ¿Se pudo o no se pudo? Si no se puede en esa, vaya a traer la otra computadora con su adaptador. Dice, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Hagan la prueba, hijos. Y les digo hijos porque son mis hijos, son de verdad mis hijos. Si no fueran mis hijos les diría hermanos, ¿verdad? Están las costumbres en algunas iglesias que les dicen hijos, ¿verdad? No, hermanos, no, somos hermanos en Cristo, no son hijos. Pero ellos sí son mis hijos. Está enlazado el Bluetooth de acá, hijos. Vaya, traiga la otra computadora, Jofi, por favor. Creo que esa computadora tiene problemas en eso. ¿No? ¿Se puede? Sí. Muy bien, bueno. Si no, pues así lo vamos a dejar. Hay una importancia teológica, hermanos. Espero no haberlos distraído con eso. Yo quería que vieran ustedes el video. Hay una importancia teológica literaria del vinagre. Para los autores de los evangelios, este hecho histórico también tenía un gran valor profético. Específicamente en el Salmo 69, 21. Dice el Salmo 69, 21. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Para los primeros cristianos, hermano, que un soldado romano realizara esta acción cumpliendo la profecía, confirmaba de forma exacta la identidad mesiánica de Jesús. Este soldado, hermano, que ignoraba las profecías, cumplió una de ellas. ¿Qué le parece? Hijos, vaya, traiga la otra computadora y lo hace ahí con la computadora, hijos. La otra, para que no estén allí con ese da problema. Quiero mencionar un poco el último suspiro de Jesús, la entrega del Espíritu, el versículo 50. Dice el verso 50: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. ¿Cuál es la importancia, hermanos, de todo esto que estamos viendo acá? Bueno, que a diferencia de una víctima común de crucifixión, porque en aquel tiempo, hermanos, crucificaban a mucha gente, no solo a Jesús. Por eso, hermanos, es que esa estafa que han vendido pedacitos de madera de la cruz de Jesús, hermano, nunca se termina esa cruz. ¿Cómo para saber cuál era la cruz de Jesús? Si eran miles de cruces. En un momento de crucifixión que hicieron los romanos, que crucificaron personas desde las orillas del mar Mediterráneo hasta Jerusalén. Cientos de cruces y cientos de personas crucificadas
que las dejaron podrirse allí. No dejaron que nadie los bajara, que se los comieran los pájaros, porque ellos querían sembrar miedo y terror en el pueblo judío. Los romanos eran crueles. ¿Cómo saber cuál era la cruz de Jesús? Lo importante no es la cruz, fue el acto. Sí, pero han vendido pedazos de cruz, de madera, de la cruz de Jesús. Bueno, hoy vamos a terminar y después vamos a ver lo que tenemos ahí. La mayoría de las personas que morían crucificados morían lentamente por asfixia y debilidad. Pero Jesús muere gritando con fuerza, hermano. Esto demuestra que Él tenía el control de su propia vida hasta el final. Es interesante, hermano, Jesús no murió simplemente porque su cuerpo falló, no, porque su cuerpo colapsó, no, hermano, sino porque Él decidió entregar en ese momento su vida, su espíritu, voluntariamente, en ese instante preciso, para cumplir su misión. Dice el verso 51, otro dato importante aquí, que rodeó este momento tan importante. Verso 51. He aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Voy a hablar rápido de esto. Este velo no era una telita delgada como esas que ustedes ven ahí, hermanos. Tampoco era como un velo de novia, mucho menos. El velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, ese lugar santísimo donde habitaba la presencia de Dios según el pueblo judío, y a donde solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, que se rasgara por la mitad de arriba abajo, significaba que fue un acto divino, un acto de Dios y no de los hombres. Simboliza que gracias a la muerte de Jesús se destruyó la barrera que había entre Dios y la humanidad, otorgando a todas las personas el acceso directo y libre a la presencia del Creador sin intermediarios humanos. Amén. Por eso, hermanos, es que solo Cristo es nuestro mediador. No es María, no es tampoco San Priscilo o San el otro o San Gaspar o San Antonio. Solo Jesús es mediador. Solo su muerte rompió el velo, no lo rompió nadie más. Y hay datos característicos de este velo, las dimensiones del velo. Póngame atención usted. Según algunos datos históricos, la altura de este velo tenía entre 18 y 20 metros de altura, el doble de lo que es este techo de alto, porque Herodes el Grande había aumentado la altura del santuario durante su reconstrucción. El ancho tenía aproximadamente entre 9 a 10 metros, pero lo interesante es el grosor. No era una tela como la que la gente vestía. Su espesor era de 10 centímetros. En la literatura judía antigua se describe como el ancho de la palma de la mano de un hombre. El peso, debido a su grosor y su tamaño, era sumamente pesado. Algunos registros antiguos afirman que se necesitaban 300 sacerdotes o 300 levitas para ayudar a levantarlo. Era así de grueso, un bordado. Era bordado sobre bordado, bordado sobre bordado. Eso no había, hermano, cómo romperlo. Yo le aseguro que ni 2 tractores lo hubieran roto.
mucho menos con una espada, con algo, pero se rasgó de arriba abajo de manera milagrosa. También hubo un terremoto. Verso 51. He aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las piedras, las rocas se partieron. Hasta la tierra sintió la muerte de Cristo con un terremoto. Hubo oscuridad, hubo terremoto. Tremendo, hermanos, ese día fue único. Luego hay un hecho también bastante insólito. Verso 52. Dice, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido, o sea, que habían muerto en el Antiguo Testamento antes, se levantaron y anduvieron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Mire qué poderoso estuvo ese momento, hermano. Sufrido pero poderoso. Cuando Jesús muere y la tierra tiembla, resucitan hasta muertos. No resucitaron todos, no fueron impíos, era gente santa del Antiguo Testamento. Pero ¿sabe qué significa eso? Garantizaba la resurrección. Glorioso, hermanos, glorioso. Quiero concluir, hermanos. Quiero concluir con la lectura de Hebreos 5:7. Hebreos 5:7. Dice, y Cristo, en los días de su carne, en los días que estuvo en su cuerpo, como lo estamos nosotros ahora, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Y cuando habla de librar de la muerte, no era evitar su muerte en la cruz, sino librar de la muerte aquí es resucitarlo. Hermano, porque es que de la muerte que hay que huir. De la otra, no, hermano, que llegue cuando Dios quiera. Pero de la que hay que huir es de la muerte eterna. Cuando Jesús nos resucite, nos habrá librado de la muerte a nuestros cuerpos. Amén. Dice, con clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Y dice, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Yo siempre me preguntaba por qué Jesús tuvo que aprender obediencia si Él es Dios. Bueno, por lo mismo, porque siendo Dios no tenía que obedecer a nadie. A Él le obedecían los ángeles. No tenía que obedecer. Pero cuando se hizo siervo, se hizo humano como nosotros, obedeció al Padre, obedeció al Espíritu Santo. Porque si hay algo costoso es ser obediente. Lo más difícil con los cristianos de hoy es que sean obedientes. Hay cristianos, hermanos, gran cantidad, la mayoría, hermanos más tercos que una mula. Muchos, muy tercos. No quieren hacer caso, hermano. No importa lo que se les diga. Es poco lo que hacen caso. Hacen caso cuando quieren. ¿Y sabe usted que así son las mulas? ¿Sí? Cuando quieren hacen caso y cuando no hacen caso. Esa tiene el burro. Mire, el burro cuando se planta y yo miraba por allá un burro que tenía un vecino y lo jalaba y aquel burro, hermano, como que clavado en el suelo estaba. Qué animal más burro, hermano. Hermano, hay algo que nos cuesta aprender a nosotros, es la obediencia como seres humanos. Y Jesús nos da el ejemplo. Aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, mire qué lindo,
vino a ser autor de eterna salvación, y vuelve a decir y recalcar, para todos los que le obedecen. Gloria al Señor. ¿Se puede poner la canción, hijo? ¿Sí? Y me apaga ahí la luz de aquí del escenario. Esto, hermano, no es nada comparado con lo que Jesús realmente sufrió. Esa canción deberíamos saberla nosotros, aprenderla. Meditemos en eso. Si quiere puede ponerse de pie. Por la vía dolorosa, Cristo un día en Jerusalén, los soldados abrían paso a Jesús. Si usted quiere puede Mas la cantarlo gente se acercaba con el corazón para ver al que llevaba aquella cruz. un momento Le sangraban doloroso, las heridas difícil. que por mí Jesús sufrió. Las espinas desgarrabanle su sien, pero más inmenso fue su amor por quienes él iba a morir. Iba a morir por usted, hermano, por usted, Por la hermana. vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor. Bájale un poquito a los monitores. Por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Cargando su cruz a cuesta, mi Señor Súbale un poquito. Jesús subió a la cumbre del Calvario. El volumen general. Con valor, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Su sangre vertió con profundo amor por salvar al mundo de condenación. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Lo que nos debe hacer a nosotros ser fieles no es que nos da Dios hoy, sino que hizo Jesús por nosotros en aquel momento.
Eso nos debe tener a nosotros eternamente agradecidos. Debe ser la inspiración de consagración. No es lo que nos da hoy. No es las obras de sanidad de hoy. No es si Dios nos sana hoy de una enfermedad. No es si Dios nos da esto o aquello. Es lo que Él hizo ya hace casi 2000 años en la cruz. Fue su gran sacrificio. Y el sacrificio más grande fue sentir que el Padre lo había abandonado. Lo más doloroso no fueron los látigos, la corona de espinas, los clavos en las manos y los pies. Fue el sentir que el Padre lo había abandonado por el pecado, hermano. Eso fue muy doloroso. Pero el Padre siempre estuvo allí para levantarlo, para resucitarlo. Dice la palabra del Señor que el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? No perdamos nuestra confianza, no perdamos nuestra inspiración, no perdamos nuestra motivación por Él, porque aunque la situación sea muy difícil, el triunfo está garantizado. Cristo triunfó. Él sufrió hasta lo más profundo y fue exaltado hasta lo más alto. Hay triunfo, hay victoria para los que son de Jesús. Confiemos en Él, seamos fieles, amémoslo porque Él nos amó primero. Presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, como dice Romanos 12, porque Él ya fue sacrificado por nosotros.